Y dice así el versículo que vamos a estar poniendo en esta mañana, Romanos 12:2, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Oramos al Señor por su palabra. Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, un día más podernos exponer a ella, Dios mío, Señor, poder ser confrontados, exhortados mediante tu palabra, Dios mío, Señor, que realmente sea lo que tú quieres transmitir, Señor, lo que llega a nuestro corazón, Dios mío, Señor, quitando todo, Señor, lo que pueda haber alrededor nuestra, Dios mío, que pueda estar estorbando, Dios mío, para que tu palabra llegue nítida, Dios mío, Señor. Confiamos en ti, descansamos en ti y en tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Metamorfosis. Veis una portada muy bonita, con muchos coloridos, ¿verdad? Metamorfosis es el nombre de esta exposición que está basada en Romanos 12:2, que acabamos de leer. Y en este versículo que acabamos de leer, hermanos, veremos 4 puntos muy definidos en este versículo. Y es lo que vamos a estar viendo en este día. Lo primero que vamos a ver es qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Lo segundo que vamos a ver es lo que sí tenemos que hacer. Porque si sabemos lo que no tenemos que hacer, es fácil decir, bueno, pues hacemos lo contrario, que es lo que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Pero es que a veces hacemos cosas que no tienen nada que ver con lo que tendríamos que hacer, aunque sea lo que tenemos que hacer. ¿Quién me ha entendido? ¿Hasta así? Bueno, lo voy a repetir por David. No. A veces decimos, bueno, esto no hay que hacer, por algo lo contrario y ya está. No, es que hay algo específico. Eso está bien que lo hagas porque tienes que hacerlo, pero hay algo específico que hay que hacer para obtener algo. Si tú quieres sacar un clavo, ¿qué usas? ¿Un tenedor? ¿El tenedor es bueno? Sí, para comer, pero no sopa, pasta. Entonces cada cosa requiere que hagamos un acto. ¿Cómo es que tenemos que hacerlo? ¿Vale? Vamos a ver lo que no, vamos a ver lo que sí, pero vamos a ver cómo hay que hacerlo. Y para terminar, veremos el para qué tenemos que hacerlo. Y ahora leemos nuevamente Romanos 12:2 para tenerlo presente en base a estos 4 puntos que acabo de decir que vamos a tocar. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, leyendo este versículo, se me viene a la mente una palabra que no está en el versículo, pero resalta, y es la palabra actualización. Tú coges lo que el versículo en sí quiere decir, y es la palabra actualización lo que me resalta de este versículo. Actualización es una palabra más común o reconocida hoy en día de lo que parece. ¿Quién ha escuchado la palabra actualización? Y creo que la leemos cada día. Cada día leemos la palabra actualización. ¿Sí o no? Cada día que tú enciendes el móvil, enciendes un dispositivo, la palabra actualización salta. Y es gracias a la tecnología que escuchamos, no es muy común, aunque no sea informático, es muy común la palabra actualización. A todos nos suena, todos tenemos teléfonos, todos tenemos ordenadores, algún terminal, las televisiones de hoy en día, que menos televisiones ya aparecen de todo. Pero ¿a quién no le suena la frase tienes actualizaciones pendientes? Actualizar y apagar o reiniciar, todo no es común, ¿verdad? Bueno, lo hacemos y ya tenemos ese dispositivo como lo tenemos FETEN, ¿verdad? Lo tenemos otra vez en marcha, lo tenemos actualizado. La actualización es necesaria para el funcionamiento de ese terminal, ¿verdad? Pero como siempre pasa, ojo, cuidado, no todo es bueno. No todo es bueno.
La palabra lo dice así, en la Reina Valera, 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo es provechoso, lo dice la de la América. Y sigue el versículo diciendo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pero la nueva traducción viviente dice, no todo trae beneficio. O sea, no todo es bueno. Quizás de aquí la mayoría, a la hora de actualizar, hace como yo. Nos fiamos del dueño de la compañía y ¿qué hacemos? Ok. ¿Verdad? Le damos, ok. Pero ¿sabéis lo que es correcto antes de actualizar un terminal? Ver todo lo que trae en ese paquete, la actualización. Porque muchas veces nos decimos adiós. Yo, por ejemplo, esta mañana he encendido y digo, adiós, no me encontraba el icono del reloj y es porque me han cambiado la forma. Pero igual que eso te meten un virus y ¿qué le pasa al teléfono que se atranca? Porque la ha actualizado, pero la ha actualizado con algo que no debía. No todo es bueno. Ocurre lo mismo, hermano, con nosotros. Lo mismo que con el terminal ocurre con nuestras vidas. Nosotros, claro que es bueno que vayamos actualizándonos. Claro que es bueno que vayamos renovándonos. Pero tenemos que tener cuidado. El versículo este nos enseña que la actualización tiene que estar en nosotros, pero también nos dice cómo no hay que hacerlo, que es el primer punto que vamos a ver. Romanos 12:2, en la versión que la leamos significa lo mismo, no puede ser de otra manera, pero hay versiones que apuntan como con más claridad a lo que el texto quiere decir. Mira, por ejemplo, lo acabamos de leer en la de la América, dice, no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Todos entendemos lo que el versículo quiere decir, ¿verdad? Pero cogemos la Reina Valera y dice, no os conforméis, ya no dice, ya no adaptéis, no os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero si cogemos la traducción, la nueva traducción viviente, siendo el mismo significado, mira cómo lo dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Eso es no adaptarse y no conformarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermano, por eso es bueno que indaguemos en la Escritura. Pero no te conformes con una versión, ten varias versiones. Siempre que siendo fieles al original, por supuesto. Hay algunas que lo único que son comerciales y lo han hecho tan fácil el idioma que el lenguaje que nos dice lo mismo. Pero siendo fiel al original, tenemos que contrastar versiones, hermanos, para dar una comprensión más amplia a lo que estamos leyendo. No os conforméis a este siglo, lo hemos leído, pero me encanta de verdad como lo dice la nueva traducción viviente. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Ya de por sí creo que es bastante, por mucho que yo diga ahora, es bastante aclaratorio, ¿verdad? O explicativo. La aclaración que da el versículo, su primera parte. Y es muy interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Y no solo a los romanos, recuerda que esto va para ti. Porque si en algo está claro, hermanos, que como hijos de Dios, como iglesia, si en algo fallamos en esto, es en esto. En nuestra conducta y nuestra costumbre. Ya sea en lo personal, que lo hacemos, y como congregación también. Como congregación, hermanos, hemos pasado de la necesidad de la congregación, de la necesidad de estar reunidos, al individualismo. Si os acordáis, antes de la pandemia,
Antes de la pandemia habían reuniones, había necesidad, parece que si no te congregabas, no solo el domingo, sino las demás reuniones, como que estabas inquieto, necesitabas del cuerpo. ¿Era así o no? ¿Qué ha pasado ahora? Viene la pandemia, se nos muestra otra forma de ser bendecidos, se nos muestra un poco más que no hace falta tener el hermano al lado, cuando dice que es necesario para ser tratado por el hermano también. Pero yo solo en mi casa puedo, enchufo y veo la palabra. Bien, si eso está bien, pero la palabra es muy clara, hermano. Es muy clara, no dejaros de congregarnos. Y nos necesitamos. Es que nos necesitamos, hermano. Pero resulta que este individualismo que el mundo promueve está en la iglesia. Está en la iglesia. Hemos dejado de ver el cuerpo necesario a solo centrarnos y fijarnos en el miembro que soy. Ya está. Por eso, hermano, estamos fallando. ¿Por qué? Porque nos estamos acoplando como congregación a moda y costumbres que el mundo está trayendo. Y nosotros, sin darnos cuenta, porque también es lícito, puedo estar en mi casa, estoy escuchando la palabra y demás, pero no todo me conviene, no todo es de provecho. Voy a hacer una reflexión con una pregunta para que os contestéis. Fuera de los horarios establecidos de las reuniones, ¿con qué frecuencia estás con tus hermanos? Que no sean familia directa, claro. Yo ya bastante que debo estar con mi suegra. Vamos del día. Y no nos vemos. Y no nos vemos. Y no nos vemos. Hasta ahí me cuida el Señor. Pero fuera de este horario, hermano, fuera de un domingo, ¿me podéis decir con quién os habéis visto? ¿Con quién habéis podido tomar un café, un agua, una Coca-Cola? ¿Con quién? Sabéis que todo eso es fruto. Antes se terminaban las reuniones, se estaba deseando ya un sitio, el otro, quedar, vernos. ¿Qué está pasando, hermano? Que se nos está metiendo el individualismo de la sociedad en la congregación. Y contra eso tenemos que rebelarnos. Tenemos que rebelarnos. Los express, los rápidos. Como congregación nos gustan los express, los rápidos. Es decir, vamos, contra más rápido sea la cosita, mejor. Ves una predicación en YouTube de 1 hora 10 minutos y ya ni te apetece abrirla, porque tienes que tragar 1 hora 10 minutos. Cuando hay una de 40 y oye, pues esta me va a edificar y me lleva menos tiempo. Tenemos que pararnos, hermanos, pararnos, mirar bien nuestro camino. En lo personal, fallamos en lo personal. ¿Cómo? Bueno, porque en lo personal nuestras costumbres, nuestros hábitos, va cambiando al son que va cambiando esta sociedad. Esta sociedad, este siglo, el mundo, que nos alentamos mucho, ¿verdad? Pero cuando el mundo va por aquella esquina, nosotros estamos dando la vuelta a esta, porque vamos detrás en las costumbres, en las cosas que ellos van haciendo. Y cuando va rodeado de que es lícito, va a durar que es lícito, por eso muchas veces vamos detrás de ellos, porque, bueno, es lícito, pero no nos preguntamos, ¿nos conviene? ¿No nos conviene? Por ejemplo, en la moda. En la moda. No voy a meterme con nada de ello, pero en la moda. Formas de vestir, peinado, etc. Ya ni diferencia, hermano, ya no hay diferencia de una cosa a otra. Salen los pantalones de campana. A los 3 días, la iglesia con los pantalones de campana. Tenemos que tener cuidado, hermano. Cuidado, no estoy diciendo de decir, no, bla, bla. No me meto ni falda ni nada de ninguna historia de esa. Sino simplemente que tengamos que tener cuidado, que somos el pueblo de Dios. Pero hay algo que sí es preocupante, y es en el hablar. El hablar del Hijo de Dios. Cada vez es más común escuchar entre los creyentes palabras que, digamos, no son correctas.
o simplemente que tienen un uso en el mundo, pero en la iglesia no pega. Y como hijo de Dios no pega. Digamos que son los... todos sabéis lo que un taco, no de comer. Un taco es una palabra más sonante, ¿verdad? Pero hay leve, mediana y light. Bueno, se empiezan por las light. Eso tenemos que cuidarlo, hermano. Pablo exhorta a Timoteo en esto. Pablo exhorta a Timoteo en su forma de hablar. Tanto en público como en privado. Le dice que sea ejemplo entre los creyentes. No le pide que se diferencie en el mundo. Fijaros a lo que le está pidiendo a Timoteo. Entre los creyentes. Tienes que ser diferente a la hora de hablar. Primera Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Es decir, en lo que dice la nueva traducción viviente. Conducta, amor, fe y pureza. Hermano, nuestro hablar siempre tiene que ser para edificar, para bendecir y edificar. Aunque sea una exhortación, para edificar y bendecir. Siempre. Mira en la nueva traducción viviente, Efesios 4:29, Pablo les dice a los efesios, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oiga. Hermano, de verdad, de verdad. Y es que ocurre cada vez más, que a veces mis oídos se escandalizan, escuchando al hermano. Nuestras palabras tienen que reflejar pureza y verdad. Pureza y verdad. En Efesios 5:3-4 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, mira lo que dice Pablo, ni siquiera, no es que no se haga, evidentemente, ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde aquí a los santos, porque somos un pueblo apartado para glorificar a Dios. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. ¿Qué está diciendo esto aquí? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo, hermano? Si con toda esta luz que hay, yo enciendo una cerilla, ¿vosotros creéis que esa cerilla en luminosidad puede afectar en algo? No. Ahora esa cerilla, si yo me voy ahí dentro y no hay ventanas ninguna y enciendo la misma cerilla, se verá, ¿verdad que sí? Eso somos nosotros a veces en el mundo, en la relación del mundo. Somos una cerilla, una luz insignificante, que donde hay mucha oscuridad, pues se ve algo y con eso nos conformamos. No, Pablo está diciendo que donde hay luz, ilumine. Eso es lo que está diciendo Pablo. Donde hay luz, que ilumine. Los creyentes en Roma estaban muy expuestos a rituales y costumbres paganas, de las cuales ellos habían salido. En cualquier carta que Pablo escribe, dice, de las tales cosas de las cuales vosotros antes hacíais, de las cuales vosotros antes hablabais, de las cuales vosotros antes participabais. Por eso Pablo lo exhorta de esta manera. Pero es que si analizas todo el contexto, no se diferencia mucho en el día de hoy. Nosotros estamos rodeados de rituales y costumbres paganas que nosotros en otro tiempo hacíamos. Y digo paganas para diferenciarlas de las que nosotros en otro tiempo hacíamos. Y muchas vienen disfrazadas de lícito. Por eso entramos en ellas sin cuestionarnos si glorifican a Dios o no glorifican a Dios. Por eso tenemos que recordarnos siempre, hermanos, siempre. Por muy lícito que te parezca, recuérdate de esto. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me beneficia? Si es así,
Si va a darle gloria a Dios, adelante, hazlo. Adelante, hazlo. Yo os animo que podáis también comparar este versículo con el segundo capítulo de Primera de Pedro, donde habla de la conducta también del creyente. No conforméis, no imitéis, no os adaptéis ante este siglo o mundo. ¿Por qué usa esta terminología, Pablo? Te voy a hacer una pregunta. Quiero que me conteste. ¿Quién es el Dios de este siglo, de este mundo? ¿Quién es? Pero no porque lo digamos nosotros, lo dice la palabra. Dice en Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 4:4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El mundo está siendo gobernado ¿por quién? Por el enemigo. Pablo está haciendo clarísimo de cómo no debemos de comportarnos. No debemos de comportarnos de esta manera. Tanto a los romanos como a nosotros hoy en día. Tenemos que tener claro y tener cuidado, hermanos, que detrás de todo pensamiento de este mundo que está dirigido por Satanás, lo único que quiere es que destruir. Porque cuando dice aquí mundo, no se está refiriendo a la tierra física, sino a los esquemas de valores que lo gobiernan. Y tú y yo no podemos entrar en esos esquemas de valores porque es el mismo diablo el que quiere implantarlo y con un fin. Se viene una idea. Podría pedir testimonio a muchos que estáis aquí, o a mí mismo, por ejemplo, pero la persona que al final termina enganchada a la drogadicción, ¿por qué empieza? ¿Con la jeringuilla directamente? No. Si te viene alguien directamente con una jeringuilla y dice, quita. Pero empiezan con las drogas menores. Cuando termina al final enganchado la bebida, ¿por qué empieza? Con la jiji, la jajá, con los amigos y las bromas, y ahí empiezas con la bebida. Y así todo y cada uno de los... Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Cuidado. No todo es bueno para nosotros. No todo edifica. Por ello necesitamos la dirección y guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Para poder discernir todo lo que viene a nuestra vida. Si lo dejamos a nuestro pensamiento, si lo dejamos a lo que nosotros pensamos, aquí cada uno de los que estamos pensamos diferente. A lo natural pensamos diferente. Es como cuando vemos un partido de fútbol. Depende del equipo que sea. Yo nunca veré, por ejemplo, una falta que le piten al Madrid, nunca veré que el Madrid lleva razón. Mi yerno, por ejemplo, siempre verán que lleva razón. Aunque se tiren, lleva razón. Ese es el tema que hay. Penalti para el Madrid. O eso, lo mismo. Se ve de diferentes maneras porque estamos condicionados a nuestros gustos. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que moldee nuestras vidas. El que nos diga a través de su palabra qué es bueno y qué no es bueno. Y así veremos todo. Cuando se tiran o no se tiran. Cuando no somos nosotros los que estamos pensando en lo que hay que hacer. Pablo dice, no imiten, no adoptéis, no conforméis a lo que Cristo limpió de nuestras vidas y desaprueba. Es que lo bueno, hermano, es que volvemos al gómito de donde Dios nos sacó. Dios nos limpia. Dios desaprueba conducta y nosotros vamos hacia ella. Eso es lo malo, hermano. Mira lo que dice en Jeremías 15:19. Entonces dijo al Señor, así el Señor, si vuelves yo te restauraré, en mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, le dice a Jeremías. Pero dice que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Qué le está diciendo el Señor a Jeremías en este pasaje? ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba desenfrenado.
El pueblo estaba detrás de los ídolos. El pueblo estaba que hacía lo que le venía en gana. No tenían presente a Dios para nada. ¿Y qué le dice a Jeremías? Todos habéis escuchado a Jeremías, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a Jeremías? ¿El profeta qué? El profeta llorón, el pobre hombre. Pero más de uno teníamos que estar como yo, como Jeremías. No aguantamos ni el primer capítulo, hermano. O sea, le dice, no vayas tras de ellos. Tú lo que tienes que hacer es, ven a mí. Ven a mí. Se lo dice a Jeremías, se lo dice a Agustín, se lo dice a Paco y se lo dice a Jordi, a todos. Dios dice, ven a mí. Y aléjate de quién. De ellos. No es que te alejes de las personas, con las personas tenemos que estar, sino a quién vamos a compartir el evangelio. Aléjate de los valores que están rigiéndose. Aléjate del esquema de valores que el enemigo mete en esta sociedad. Porque tú eres diferente, tú eres pueblo apartado. Y tenemos que manifestar al Dios que nos ha apartado. Un Dios santo. No imitándolo. Ni en la forma de vestir, no imitándolo. En las costumbres. Que se vuelvan ellos a nosotros, hermano. Estamos en esta tierra para que ellos se vuelvan a nosotros. No para volvernos nosotros a ellos. Pero lamentablemente esto que sucedía allí en el pueblo de Israel, sucede hoy en día. Solo basta ver muchas iglesias imitando al mundo, en el entretenimiento, en forma, para atraer a las personas. A las personas solo se traen con las palabras del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera, porque si no después encontrarán otro entretenimiento superior, otra cosa más atractiva, luces de más colores, y irán tras ellas. Ya hemos visto qué no hay que hacer. Y ahora continuamos diciendo cómo es que tenían y por consiguiente tenemos que hacer las cosas. Romanos 12:2 dice, no adaptéis a este mundo, lo hemos visto, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Transformarnos, renovarnos, transformados. En el texto griego usado aquí, la palabra transformado es metamorfos, es decir, metamorfosis. Y la definición de metamorfosis es la siguiente. Es cambio de una cosa en otra. O sea, una cosa en otra. Ah, pero es la misma, si usted es una cosa, ahora es otra. Especialmente que es sorprendente o extraordinario y afecta el carácter o el estado de una persona. Por eso es tan importante la transformado. Porque aquí no es decir en qué nos vamos a transformar. ¿Habéis visto todas las películas Transformers? ¿No las habéis visto? Es un película. Son coches y camiones que se transforman y sale el otro y soy Optimus Man. Todas esas cosas que son robots. Era un coche y ahora no un coche, ahora un robot. Es una transformación. Si eres hijo de Dios, en ti, en mí, tiene que haber esta metamorfosis, tiene que haber esta transformación. Tiene que haber fruto en ti que antes no había. Has pasado a demostrar lo que nos dice Gálatas 5, 19, 21, los frutos de la carne, que son, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira cómo dice este final en la Nueva Traducción Viviente. Permítanme
repetirle lo que ya os dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida, no es que he levantado un chisme, te está hablando de clase de vida, que el chisme sea tu vida. Eso es lo que está hablando aquí. Eso es una vida dirigida por los frutos de la carne. Dice que esos no heredarán el reino de Dios. Claro, cuando hablamos de los frutos de la carne, empezamos a enumerar inmoralidad. No, yo no, ¿verdad? Todos pensamos, no, yo no, ahí no entramos, ¿a que no? No. Impureza, sensualidad, no, ahí no entro. Idolatría, no, hechicería, no, yo. Pues parece que muy bien. No hay fruto de la carne en mí ninguno. Enemistades. Ya parece que a algunos nos salpica la lluvia. Pleito, vaya. Celo, enojo, rivalidades, disensiones, envidia. Vaya, parece que ya no nos salpica la lluvia. Parece que no ha caído el chaparrón. Eso es lo que tenemos que vigilar, hermano. Lo que parece que no es nada, pero dice que si ese es tu estilo de vida, eso es claramente que son los frutos de la carne los que están dominándote. Y si es así, atiende a lo que dice al final. Los tales no heredarán el reino de Dios. Pues el Hijo de Dios pasa de todo esto, a mostrar en él que el fruto de quién? Del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 me dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y por poner ejemplos, y ejemplos de hermanos que tenemos en consideración, vamos a coger algunos apóstoles para ver qué metamorfosis hubo en su vida, qué transformación hubo en su vida. Por ejemplo, los hijos del trueno, llamados así por su carácter agresivo. Todos sabemos que Juan y Jacobo, o Santiago el mayor. Pero nos vamos a centrar en Juan. ¿Acordáis todo en Lucas 9 lo que le pasa a estos dos hermanos? ¿Qué le dicen estos dos hermanos a Jesús? Cuando van a Samaria a pedir algo y son rechazados, vienen a Jesús y ¿qué les dice? Señor, perdónalo. ¿Le dice eso? Tienen la gran idea. Ese era el carácter de Juan, ¿eh? Tiene la gran idea de decir, ¿hacemos que descienda fuego y los consuma? Ese era el carácter de Juan. Bueno, después leemos las epístolas de Juan. ¿Y a Juan cómo se le llama? ¿El apóstol de qué? ¿El apóstol de él? El apóstol del amor. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo. ¿Qué ocurre en Juan? ¿Qué ha pasado en Juan? De que se vean los frutos de la carne, el enojo, la ira, a que se vea el fruto del Espíritu en su vida, el amor. Porque fue transformado. Hubo una metamorfosis en él. Pero vamos a dejarnos a Juan, vamos al gran Pedro. ¿Qué podemos decir de Pedro? Cortador de orejas, ¿qué podemos decir de Pedro? ¿Qué carácter tenía Pedro? Carácter impulsivo, fuerte. Bueno, ¿cómo terminó? Ya la gente lo conocía, porque dice, tú has estado con Jesús porque hablas como él. Ya empezó a cambiar su lenguaje. Pero es que dice, con todo lo impetuoso que eres, te llevarán donde tú no quieres y te dejará ahí. ¿Qué ocurre en Pedro? Un cambio de su carácter. Bueno, Pablo. Ahora aquí estamos hablando de Pablo. Mira lo que dice Pablo. ¿Quién era Pablo? Cuando no se llamaba Pablo. Cuando era Saulo, perseguidor de la iglesia. El que cogía a la iglesia
y los llevaba a cárcel o los pasaba por espada. ¿Qué pasó en Pablo? Más allá que camino a Damasco, como esa canción, una luz se le viera y la voz le dijo. A ser el apóstol de las personas que perseguían en otro tiempo. Ellos habían sido transformados, cambiados. Había ocurrido la metamorfosis real en sus vidas. Hubo un cambio de carácter. Es decir, el carácter de cada uno que tenía fue cambiado por el carácter de Cristo, que es lo que la palabra dice que tiene que ocurrir en tu vida y en mi vida. Hay un ejemplo brutal, por eso hemos puesto esta portada. Brutal, porque es una metamorfosis, un cambio extremo. Y es el de la mariposa. Antes de ser mariposa, ¿qué era? Que era un gusano. Es decir, se arrastraba por el suelo, su cuerpo es regordete, limitado en movimiento, una presa fácil, muy fácil de coger. Ahora mariposa. No queda ni rastro del gusano que fue. Tú ves una mariposa, ¿quién podría decir que eso era un gusano? ¿Quién? Nadie. No queda ni rastro. Ahora vuela, ya no se arrastra, ahora vuela. Es bonita, tiene colores bonitos, es vistosa. El gusano te da como que, ¿verdad? La mariposa te quedas viéndola. Tiene un cuerpo fino y es difícil de atrapar. ¿Qué hay? Un cambio que visible, radical, pero visible. Todo el mundo ve cuando un gusano ha sido transformado en mariposa. Mi pregunta en este punto es, ¿queda en mí, queda en ti, queda en nosotros mucho del gusano que fuimos? ¿Queda mucho del gusano que fuimos? La gente te mira y ve esa metamorfosis porque ve el fruto del Espíritu en ti, ve ese carácter de Cristo en tu vida. Son preguntas que tenemos que contestarnos, hermanos. Tenemos que contestarnos para ver si estamos haciendo bien o no esta actualización que Dios nos pide que hagamos. Tenemos que hacerlo y ser sinceros con ello, porque en lo que no estemos dando la talla, tendremos que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y por supuesto, la mayor transformación que podemos experimentar en nuestras vidas ocurre por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación para nosotros. Ahí somos justificados y nuestro corazón es regenerado. Pasamos de enemigos de Dios a tener paz con Él. Pasamos de muerte a vida, de huérfano a hijo, de caminar en oscuridad a caminar en luz, de esclavo, a libre, de pensamiento terrenal a tener la mente de Cristo. Esa es la verdadera transformación. Y creedme que aunque seguimos algunos regordetes, como el gusano, no tenemos colores vistosos, la gente ve ese cambio radical. Tiene que ver ese cambio radical en nuestras vidas. Tiene que escucharte y decir, Agustín, tú suenas diferente y no por tu tono de voz. Lo que dices es diferente. ¿Cómo dices las cosas diferentes? Pero hay algo curioso, tremendo en este transformado de Romanos 12:2. Ya que transformado en este versículo, en el original griego, está el imperativo pasivo presente. Ahora lo explicaré. Si alguno ha puesto alguna cara así, ahora lo explicaré. Está el imperativo pasivo presente. ¿Qué significa esto?
¿Qué quería decirme? ¿Qué quiere decirme Pablo con esto? Transformado, pero ahora resulta que... ¿qué quiere decir? Bueno, imperativo, todos sabemos lo que es cuando un verbo ¿qué es imperativo? Pues que se te ordena hacer algo, ¿verdad? Caminar, correr, andar, se te ordena hacer algo. Pero al mismo tiempo hemos dicho que es pasivo. Y pasivo significa que tú no puedes hacer. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Pablo le esté diciendo a los romanos, haced, pero no podéis? Como un choque fuerte, ¿verdad? Pero una vez nos tiene que venir a la memoria algo, que no se nos tiene que quitar nunca. Nosotros no somos el centro de esta historia. Nosotros no somos el centro. Es Cristo el centro de la historia. Pablo está diciendo, dejen que Dios os transforme. Dejad que Dios os transforme. ¿Tú qué tienes que hacer? Heme aquí, Señor. Aquí está, Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer. No es que tú tengas que modificar, no es que tú te... No, 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 no. No te equivoques. No te equivoques. Es Dios el único que puede cambiarnos de muerte a vida. El único que puede transformar nuestra manera de pensar, de ver, es Dios. Y al estar en tiempo presente, esta orden implica un proceso continuo. No es que ya pasó, ya está. No, 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 es continuo, es diario, es progresivo. Agustín, deja día a día que Dios te transforme, que sea Él el que cambie tu forma de pensar, que trabaje en ti. Tú lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es? Ponerte en la camilla de operaciones. Y Él hará. Y Él hará. Nueva traducción viviente, Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, cuando eso ocurre, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Quién tiene que transformarnos, hermano? Dios. Pero antes de que dejen que se transforme, ya te dice, pero tú no imites el mundo. No vayas tras la escala de valores que este mundo tiene. Tú déjate mordear por Dios. Ya hemos visto también lo que no podemos conformarnos o imitar al mundo, lo que sí, tenemos que dejarnos transformar. Y ahora vamos a ver cómo lo tenemos que hacer. Y para que esto ocurra, para que transformación ocurra en nuestras vidas, tiene que ser por medio de nuestra forma de pensar. Nosotros venimos viciados de una forma de pensar terrenal. Todos los pensamientos giran exclusivamente en quién. Tú cuando haces algo, hermano, ¿para qué lo haces? Para sentirte bien. Para no pasar calamidades, para no pasar frío, para no pasar calor, para tener alimento. Todo gira en nosotros, en el alimento propio, en alimentar al fin y al cabo nuestro orgullo. Solo pensábamos en lo malo, menos en agradar a Dios en cualquier cosa. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Esa no es nuestra forma de pensar. Si vas a un manicomio y ves a una persona a cuatro patas ladrando en una esquina, ¿sabes por qué se comporta así? ¿Sabéis por qué? Porque él se cree que es un perro. Tú estás viendo a la persona, pero para él, es un perro. Dice en Proverbios 23:7, perdón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo está dentro de otro contexto, está hablando de no sentarte a comer con los ávaros, qué tal, pero es aplicable para el versículo que estamos trayendo hoy.
Pablo les dice a los romanos, mediante la renovación de vuestra mente, que tenéis que transformar. Es que tenéis que dejar que Dios transforme mediante la renovación de vuestra mente. Porque como en el manicomio ese está ahí a cuatro patas ladrando porque cree que es el perro, tú tienes pensamientos que son contra Dios. Y Él tiene que transformarte en tu entendimiento para que camines correctamente. Y la única manera de que nuestro pensamiento sea transformado es que lo haga ¿quién? El Espíritu Santo a través de su palabra. No hay otra manera. Pablo está diciendo, deja que Dios renueve tu forma de pensar a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Creo que hay una alabanza que dice, no hay otra manera, ¿no? No hay. Pues no hay otra manera, hermano. Es esta. La palabra es la que cambia en nosotros la escala de valores que en otro tiempo teníamos puesta de parte de Dios de este mundo. Y no se trata de tener nueva información. ¿Sabes por qué no se trata de tener nueva información? Porque si es solo por información, ese cambio va a durar poco. ¿Sabes cuánto va a durar? Hasta que te venga otra información diferente. Antes lo hemos hablado, ¿no? Pues las luces que atraen a la gente, la feria. Los niños van a la feria. ¿Por qué son atraídos los niños? Por los ruidos y las luces de los cacharros, de las atracciones. Cuando venga otra información que solape la que ya tienes, serán movidos, pero seremos como el viento, como la vela que va al viento, siendo movidos de cualquier viento de doctrina. Entonces tenemos que tener claridad. Y no solo tiene que ser información. Esto se trata de dejar que el Evangelio transforme por completo nuestras vidas y viéndola a través de la hermosura de Jesús. No hay otra manera. La palabra ordena los pensamientos. ¿Por qué son ordenados tus pensamientos? ¿A través de qué? De la palabra. ¿Por qué te conduces correctamente por este mundo? Porque la palabra te guía a ello. ¿Quién limpia nuestra mente? La palabra. La palabra, o por lo menos tendría que ser, hermano, la autoridad sobre nosotros. Porque no son pensamientos humanos, la palabra no es pensamiento humano. Es la palabra de Dios. Otra vez os recuerdo, solo la escritura es la autoridad sobre la iglesia. Por eso te dejo unos segundos, porque no vamos muy bien de tiempo, unos segundos, para que te contestes. Pero contéstate. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste ante la palabra para ser examinado por ella? No que leíste el versículo de cabecera, sino que te paraste ante la palabra para que la palabra te examine. ¿Cuándo fue la última vez? Pues según tu respuesta, así está de renovada tu mente. Según tu respuesta, así te expones a que Dios te transforme. Hemos visto cómo no tenemos que hacer, cómo sí, por medio de que tenemos que hacerlo. Y ahora para terminar, iremos al punto 4. ¿Para qué lo tenemos que hacer, hermano? ¿Para qué tienes que ser transformado? ¿Para qué tienes que ser renovado? Y dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que verifiquéis, dice la de América. La nueva traducción viviente dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Pablo está diciendo aquí, hermano, que solo podemos verificar, comprobar, conocer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas no cuando no nos conformemos a este mundo. Nos dejemos transformar por medio de su palabra, viendo la vida a través de la hermosura de Jesús. Entonces, no solo vamos a comprender, no solo vamos a saber,
cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sino que estaremos de acuerdo con Dios, que es bueno, perfecto y agradable para nosotros. No solo basta con comprender, tenemos también que estar de acuerdo con todo ello. Y vamos a estar de acuerdo, nos guste o no nos guste. ¿Sabéis por qué? Porque es su voluntad. Para que comprobéis, verifiquéis y así podamos descansar, hermano. Cuando tú compruebas, verificas, descansas en el atributo de Dios, que Dios es soberano sobre todo. Y podemos vivir confiados de que todo, lo bueno y lo menos bueno, todo está en su mano. Todo. No solo para que sepáis, no solo para la información, sino para ver realmente. ¿Sabéis lo que significa aquí voluntad en el original griego? En el original griego aquí está traducido como cosa deseada, para que conozcáis lo que desea, la cosa que desea Dios. Cosa deseada. Es decir, sabremos y estaremos de acuerdo con lo que Dios desea para nosotros. Lo que Él desea para nosotros es lo mejor. Porque entre otras cosas, ¿qué desea Dios para ti? Tu santificación. Lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Vuestra qué? Santificación. ¿Qué desea Dios para ti? Que hagas obras dignas de arrepentimiento. ¿Para qué? Para testimonio ante lo incrédulo. 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y glorificar su nombre, que es por lo que realmente estamos en esta tierra, para poder no solo decir, sino también demostrar que para Dios es toda la gloria. Porque ya lo vimos la semana pasada, hermano, si esto solo se queda en información, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Si fuese solo información, pues mandamos unos vídeos. ¿De qué aprovecha, hermano? Tenemos que entender que lo que Dios desea para nosotros es bueno. Aunque a ti te parezca contrario, es bueno. Es bueno. Y tenemos que estar dejando en las manos de Dios para que nuestro carácter cada vez mengue y sea su carácter el que salga, su carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ya concluyendo, no imiten al mundo, ni te conformes con lo que te marcan. Examina muy bien las costumbres y las conductas que tienes. Examina muy bien, hermano. Tú sabes que parece que no, pero todas las personas que te rodean te están mirando. Y más si alguna vez has hablado de Cristo o de Jesús, de Dios, si alguna vez has dicho algo, las personas te están mirando para ver si en ti está lo que has dicho. Para ver si es verdad lo que tú has dicho. Que tú te estás conduciendo conforme a lo que has dicho. Pero a veces llevan la gran disolución. Que somos como la fuente, la fuente de agua. Que dice la palabra, no puede dar ¿qué? Dulce y amarga. O da dulce o amarga. Y nosotros damos de las dos. ¿Cómo lo hacemos? Somos mejores que la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos? Rompemos las leyes de la naturaleza con nuestras vidas. Cuidado, hermanos, vamos a examinarnos. Vamos a examinarnos. Vamos a examinar las costumbres que a Dios no le agradan. Vamos a examinar nuestras formas de hablar, nuestras formas de comportarnos. ¿Qué es lo que sobra de nuestras vidas? Y vamos a alejarnos. La forma de hablar, ¿cuánto tiempo hace que no saluda al hermano diciendo, Maranata? ¿Cuánto? Y antes estábamos siempre, Maranata, aquí estoy. Pero sí, no nos cuesta trabajo adoptar las palabras del mundo. Ahora estoy aprendiendo por mis nietos palabras. Se ríen porque yo digo sin semen, pero no se dice sin semen, ¿no? A los más jovencitos no lo sé. Sin semen es un saludo que dicen que hacen en internet.
¿Habéis visto ahora las modas que hay, ¿no? De Laura, luchas de Laura. Es que no estoy muy puesto, solo me ha llegado información de eso. Que empiezan a hacer así, como que te están quitando el aura, ¿no? Como parece inofensivo, cuidado. Que están así luchando y empiezan a hacer así, a ver, como el gesto, o algo así, se ríe, ahí se ríe. Es que, claro, y los ves, pero que los ves que hacen así, así. Como que le estás quitando vida a mi invitado o algo, no lo sé. Esto lo hacía Fernando Torres cuando volaba con gol. Eso parece inofensivo, pero cuidado, que se están metiendo en un mundo. Ya te están llevando con lo lícito, con el juego, te están llevando a qué, no solo a la lucha esta, ni en lucha ni en nada, ¿no? Pero ya están enseñando a que puedes quitar con tu arte el aura de las demás personas. Para ti, como los Pokémon. Coge, contra más Pokémon tengas, más fuerte eres. Cuidado, hermano. Cuidado. ¿Y la iglesia detrás? ¿Y la iglesia detrás? Cuidado, hermanos, cuidado. Vamos a dejarnos transformar por medio de Dios, deleitándonos en la hermosura de Jesús. Ahí sí nos podemos deleitar lo que quiera, viendo la hermosura de Jesús a nuestro favor. Viendo su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Cada segundo de nuestras vidas recordar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y cómo hacerlo? A través del Espíritu Santo. Que en el proceso de santificación, a través de su palabra, Él nos va ministrando. Para conocer que todo lo que ocurre es bueno en nuestras vidas. Porque es perfecto, ¿sabes por qué? Porque quien lo permite es perfecto. Y todo sea para glorificar su nombre.